Y hablando de estar en contacto, de comunicarse, de los deportes, porque el mundo deportivo tiene un montón de, digamos, aristas, disciplinas deportivas y un andamiaje de décadas, muy bien llevado ese andamiaje de décadas, en este caso, por nuestro invitado de lujo que tenemos acá. ¿Y quién no lo conoce? A Pedrito García. ¿Cómo te va, Pedrito? ¿Cómo estás? Un gustazo enorme estar en tu programación tan brillante como toda tu carrera con la B de Bruno. Muy amable. Pero en realidad el brillante sos vos, Pedrito, porque vos sos realmente, seguís siendo una caja de sorpresas, porque siempre estás en vanguardia, siempre estás en vigencia, y tenés 60 años de carrera. ¿Cómo se explica eso? Quiero que me lo digas así sucintamente nomás. ¿Cómo se...? Porque estás regio, vos estás siempre ahí en la palestra. ¿Cuál es el secreto de Pedrito García, de estar vigente siempre? 15 años estudié Derecho y no pasé el segundo curso. Sí. 15 años, no me gustaba. Ah, ¿no te gustaba? No. ¿Y después? Estudiaba prácticamente obligado, en el sentido de que, siendo hijo único, claro, mi madre me tuvo después de 13 años de matrimonio. Doménica. Sí, doña Doménica. Doña exactamente. Doménica. Y ella quería que yo tenga un título universitario. ¿Sí? Y mucho anduvo detrás de eso. Y también sabía las peripecias, las vicisitudes, todos los escollos que había tenido que pasar mi padre en la carrera de periodista deportivo. El famoso don Pedro García Arias, sí, que fue el pionero prácticamente, que hizo tanto, y hace poco nos reunimos en la casa del querido amigo Chacho Ferreira, el querido amigo común Chacho Ferreira, y estábamos recordando a don Pedro García por su aniversario de nacimiento 111, ¿verdad? 111. 113. 113. Sí, 1909 empezó. Sí, 113. Sí. Mi mamá sí nació en el 11 y habría tenido 111 si siguiera viviendo. Falleció a los 93. Pero mucho tiempo. ¿Vos estuviste con tus padres o no? Mucho tiempo. Con mi papá 33 años 33. Y con mi mamá mucho más. Y tu padre te enseñó todo lo que vos sabés y mucho más seguramente, ¿verdad? Mi padre, y tuve también la bendición, y quizás esa sea una de las causas que me dieron el soporte, el cimiento para edificar mi carrera periodística. Tuve grandes maestros como Néstor Romero Baldovino. Ese sí es un señor excepcional persona. Sí, hace poquito lo recordábamos en el diario La Tribuna, justamente, porque fue mi primer jefe. Ahí está Tito Frins en pantalla. Sí. Y Néstor Romero Baldovino, ¿qué podés decir de él así brevemente? Un señor con mayúsculas, un hombre ilustradísimo y una persona de un carácter jovial, afable, de una humildad extrema. Voy a contar un rasgo nomás de su personalidad. Sí, por supuesto. Llegaba a fin de mes, recibía su sobre en el diario y se iba al Mercado 4. La Tribuna. La Tribuna, la Tribuna, sí. Exactamente, que ahora sale otra vez ya con formato digital, después de mucho tiempo, como decano de la prensa nacional, decano vigente. Y lo primero que hacía para invertir su sueldo era acercarse a algún mitaí de los que eran vendedores ambulantes o andaban por el Mercado 4. Y le preguntaba, le hacía una nota, pero para él nomás, para su consumo. ¿Cómo te llamas, Shera? ¿Cuántos años tenés? ¿Te vas a la escuela? No. ¿Por qué? Y no puedo, tengo que trabajar. ¿Y tenés tu mamá? Sí. ¿Dónde está tu mamá? Y acá en el mercado. Vamos. Mostrame un poco a tu mamá.
se interiorizaba de cuál era el problema del Mitaí y le ayudaba en lo que podía. A la madre también, ¿verdad? Con ese primer... Qué fabuloso, che, qué fabuloso, qué gesto. Primera inversión, porque era una inversión lo que estaba haciendo, ¿verdad? No para sí, sino para otros. Y como en la iglesia a la que concurro tenemos como una impronta, el que está al servicio de su semejante está al servicio de Dios. ¿Cuál es la iglesia esa? La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ah, sí. Así. Está ahí, la sede está ahí en España, ¿verdad? En España y Brasilia está el templo, que es un lugar principal. Que es muy, muy bueno, muy importante como edificio, digamos, sí. Sí. No hay muchos en el mundo, hay cerca de 200 en todo el mundo. Y es un lugar principal porque allí se hacen ordenanzas principales, superiores. Y después están las capillas o centros de reuniones que están diseminadas por toda la ciudad y el país. Decime, lo espiritual es fundamental para desarrollar lo que vos emprendiste y emprendés. Pedrito García es un aquilatado periodista deportivo, para aquellos que no saben, no sé quién no lo va a conocer, pero todo el mundo sabe quién es Pedrito García. Lo espiritual es fundamental para lo que haces vos cotidianamente, Pedrito. Sí, es como decía mi papá, la palabra deporte por algo comienza con la letra D de Dios y termina con la E de eternidad. Qué bueno. A él le gustaba mucho asociar, como a vos también, el tema de las letras y las palabras. Sí. Y yo considero que es fundamental. Y como decía un gran maestro, Kapuscinski, para ser un buen periodista hay que ser primero una buena persona. Sos muy buena persona. Tratamos de ser. No, sos muy buena persona. Yo lo conocí a Pedrito en los pasillos ahí en los estudios de Radio Primero de Marzo hace muchos años, en los 80. ¿Qué radio? Tuve el privilegio de digamos, acercarme a Pedrito García, que ya era toda una leyenda viva en ese momento, imagínense ahora. Y era el alma de esa radio, sobre todo, no solamente en el, digamos, en lo relacionado a deportes, sino él era solidario con todo el mundo, es solidario con todo el mundo. Y eso me llamó la atención, la solidaridad de Pedrito García, y también algo fundamental, la humildad que tenés vos, porque vos sos una persona humilde, una persona honesta, sincera, que tratás de ayudar. Si fuéramos, aunque sea el 5% de lo que es Pedrito, ¿qué país distinto sería el nuestro, ¿verdad? De aquel tiempo a hoy, a ver, porque vos empezaste a hablar de Néstor Romero Valdovinos y habrás pasado también por muchos maestros, digamos, o sea, captaste lo que decía mucha gente sabia, gente que con experiencia en aquel momento de tu juventud y después los años que fueron también, digamos, prosiguiendo la carrera, haciendo que prosigas tu carrera. ¿De qué otros maestros te acordarías? Aparte de tu padre, por ejemplo, obviamente, el maestro natural de cada uno de nosotros, el padre, pero otros maestros que, digamos, te hicieron la vida más fácil en el campo profesional. Muy buenos maestros he tenido y esa es una bendición, como te decía Bruno, porque el primero fue Néstor Romero Valdovinos. Yo empezaba, tenía 18 años y después me tocó José Antonio Bianchi, un señor periodista. Escrito sobre todo, ¿verdad? Sí. Por más que hizo también periodismo audiovisual, pero mucho más escrito. Con él aprendí, se puede decir, a manejarme dentro de una redacción. Fernando Casenave. Perdóname, ¿qué es manejarse dentro de una redacción? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Saber cómo llevar adelante el quehacer cotidiano, que no solamente es buscar la noticia,
llamar a las fuentes, redactar, sino convivir también con el taller, con la parte donde están los obreros gráficos. La parte humana, digamos, en general. Sí. Claro, y estar convivencia también, humana. Sí. Estar también allí en la parte final, que es la última oportunidad que tenemos de corregir si hay algún error, algún problema, o un material que es más corto de lo que debe ser y hay que agregar, o es muy largo y hay que cortar. Y vos sabés lo que era cortar el plomo. En aquel momento. Sí. Y los títulos fueron y siguen siendo importantes. Muchísimo. Para un artículo, digamos. Muchísimo. Para mí son el alma de un artículo, porque es el gancho. Si vos presentás un título atractivo, es un imán que estira al lector a buscar algo más que el título. En cambio, si es un tema que no te interesa, vos lo pasás. Pero si tiene un título gancho, como le solemos decir, ahí sí te lleva a hurgar un poco más. ¿Y el gran maestro Casenave? Excepcional. Fernando fue otro extraordinario maestro, porque qué buena gente era él. Era muy buena gente, todos eran buena gente. Sí. No me quiero olvidar también de Ovidio. A Ovidio yo no lo tuve en el diario, porque cuando yo entré, él salía. Ovidio Javier Talavera, un famoso señor también con mayúsculas. Sí. El gran mentor de Carlos Alberto Gómez, que para mí es la figura cumbre del periodismo radiofónico, Carlos en Alberto, la parte de relato y de conducción de un equipo deportivo. ¿Cómo se lo quería Elche? Una gran persona también. Por eso te digo, qué laburador era, qué trabajador excepcional. Era. Una noche yo hago el informativo de medianoche de Radio 1 de Marzo, y a la mañana siguiente, a las 7 de la mañana, él estaba en la radio. Y yo llegaba un poco más tarde porque me daban esa ventaja, porque terminaba la radio, prácticamente cerraba. Después del tenía que dormir algo, por lo menos, claro, para arrancar de vuelta. Después del último espacio informativo se cerraba con la famosa interpretación de 1 de marzo, ¿verdad? Sí. Bueno, y Carlos me dice una mañana: anoche en el boletín de la medianoche, ¿qué te pasó? Porque dijiste tal cosa y te trancaste allí. Él, que a las 7 de la mañana empezaba, estaba controlando la radio hasta el cierre de la emisora. Una capacidad de trabajo excepcional. Y cuando él lamentablemente se nos fue, un médico... ¿Vos estuviste ahí en ese momento? No solamente yo, Bruno. Todos. Absolutamente todos los integrantes de deportes. ¿Cómo fue? Porque uno de los entierros para las generaciones nuevas, digamos, más frescas, uno de los entierros más grandes que hubo en este país, por lo menos yo creo que desde la mitad del siglo XX para acá, fue el de Carlos Alberto Gómez. Impresionante, se paralizó el país. ¿Cómo fueron esos últimos minutos y especialmente esa descompostura que tuvo? No sé, porque él estaba aparentemente normal. ¿Es así o no? Sí, estaba aparentemente normal, pero había sido que tenía un problema de un aneurisma, que era una bomba de tiempo que podía explotar en cualquier momento. Y estalló después de un programa de radio. Él el domingo transmitió un partido. El último gol que relató fue de un jugador de Guaraní. No me acuerdo ahora quién era. Al día siguiente hizo el programa normal de la siesta, y terminado el programa se sintió mal. Estaba Nene Fariña, otro gran compañero, gran locutor, que lamentablemente nos dejó también hace poco.
y lo llevó con su escarabajo. ¿Y quién más estaba? A ver, ¿estabas vos cerca por ahí? Yo acababa de salir de la radio, porque había terminado el programa. Sí, entiendo. Y llego a casa y ya me llaman por teléfono y me cuentan, me avisan. ¿Y qué le dijo? ¿Y Nene cómo reaccionó rápido? Rápido reaccionó Nene, porque le ayudó a bajar la escalera porque el estudio está estaba por lo menos en la parte alta del edificio. Un edificio fantástico, el de Primero de Marzo. Espectacular. Sí, era un edificio hecho para una radio y no. ¿Y qué radio era eso? ¿Y qué radio? En todos los órdenes, edilicio, de personal, de dirección, de administración. Era excepcional. Y la parte sustantiva y profesional era de primer nivel. Entonces, y él le dijo algo a Nene, ¿verdad? Se sintió mal. Nene, ¿me podés llevar a un sanatorio? Le dijo, porque me siento mal, me duele mucho la panza, le dolía el vientre, ¿verdad? Porque había sido que él tuvo una hemorragia y la sangre ya se empezaba a concentrar allí y a hacer presión para salir. Y eso fue en 1987, más o menos. Sí, 1987, un fatídico último día de agosto del 87, y él falleció en los primeros minutos del 1 de septiembre del año 1987. Nene le acompañó, bajaron la escalera, le subió a su auto, lo llevó al sanatorio Migone. Y ahí ya inmediatamente entró al quirófano y fueron horas, largas horas, hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Lo intervinieron, no hubo caso, y a las 6 de la mañana nos avisan que había fallecido, y estábamos todos los integrantes del equipo. No se podía creer eso. No se podía creer. Sí, fue algo terrible, algo y Juan Ángel, impactante. Juan Ángel también estuvo ahí, pero era más, digamos, él era más televisivo, digamos, Juan Ángel. Claro, ¿verdad? en esa época Juan Ángel ya no hacía radio con nosotros. Él hacía solamente televisión. Estaba... Tengo entendido que era Vivo y compañía. Tengo entendido que era Canal 9 todavía. Canal 9, sí, Canal 9. Después él estuvo en el 13. Otro grande también que lamentablemente se nos fue hace poco tiempo. Decime, y gente como Julio del Puerto, Edgardo Villalba Vicini, ¿vos te acordás de ellos? Sí, por supuesto. Trabajamos mucho tiempo juntos con Julio. Fuimos compañeros en Radio Primero de Marzo. Después juntos pasamos a Cardinal. Y fue otro gran maestro. Pero quien influyó más en mí fue Carlos Alberto, porque había mucho más roce, mucha más convivencia con él, más tiempo. Había una dinámica también entre él y vos, ¿verdad? Claro, sí. Ustedes relataban, hablaban juntos en un programa deportivo también, ¿verdad? Claro. Y con Julio intercambiaban información. Sí. Y Julio del Puerto era el otro, el gran interlocutor. ¿Y cómo era el feedback, digamos, entre ustedes en ese momento, así, digamos, en acción? ¿Cómo era el estar con Carlos Alberto Gómez con un micrófono o con otro, y también la intervención de Julio del Puerto de repente? Más que nada eran ellos dos los que interactuaban, y de repente yo entraba también, pero... mi función era la coordinación del equipo y hacer estudios centrales en la parte de fútbol, pero el entendido allí en la parte crítica, en la opinión, era Julio, y Carlos el que encaminaba. Carlos tenía un carácter excepcional, un manejo de personal único. Te voy a contar una, y a los televidentes que nos siguen, televidentes y radio escuchas, claro. Sí, los que sintonizan este servicio audiovisual, ¿verdad? Muy bien, así mismo. Bueno, te voy a contar y a ellos que cuando falleció Carlos Alberto Gómez, quedaron no solamente huérfanos, quedó un Carlos Aníbal, su hijo natural, ¿verdad? Que él lo tuvo con su esposa Susi, sino un montón de miembros del equipo de Radio Primero de Marzo de Deportes. ¿Sabes por qué? A todos los que ganaban menos, Carlos de su bolsillo aportaba un plus. ¡Qué fabuloso, che! Cuando muere Carlos, su último tránsito antes de llegar al panteón donde reposan sus restos fue
recibido por una humilde vendedora de flores que derramó las flores en el suelo cuando iba a pasar delante de ella y gritó que él merecía una alfombra de flores para ir a su última morada. Qué fabuloso. ¿Vos te acordás de eso? Qué tocante lo que decís. Es que fue un hecho impactante hasta decir basta. Impresionante. La gente lloraba. Hasta ahora emociona esto porque mira que mucha gente ya no está del mundo de la comunicación o de las comunicaciones, pero Carlos Alberto Gómez fue una persona excepcional, más allá de lo profesional, era alguien especial, Carlos Alberto Gómez. Y por eso el palco de prensa del Defensores del Chaco nunca pudo tener un mejor nombre, porque él era radio. ¿Sí? Radio. Era su alma. La energía. Y qué mejor que poner su nombre a un palco de prensa, aunque hoy, desgraciadamente, pese a los esfuerzos del Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay para que se vuelvan a colocar los nombres que engalanaron espacios en el Defensores del Chaco, no se nos hizo caso hasta ahora. El palco de prensa del Defensores del Chaco se llama Carlos Alberto Gómez. Las graderías se llaman... Ahí está con Julio del Puerto y con Edgardo Villalba Vicini. Jovencitos. Jovencitos ellos, Sí. El palco de prensa se llama Carlos Alberto Gómez. La gradería sur, Arsenio Erico. La gradería este, Adolfo Riquelme. El otro sector se llama Alfonso Capurro y el nombre de mi padre lleva la gradería norte. Se borraron esos nombres alguna vez, estaban escritos. ¿Y por qué borraron? Y porque se pintó el área, la gradería. Pero el tema es que no se volvió a colocar. Borraron los nombres. O sea, pero hay que poner unas placas ahí. Hay una en el sector norte que el Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay la plantó. Con el nombre de mi padre. ¿Y quién tiene que decidir eso? ¿O quién tiene que obrar? La APF, la Asociación Paraguaya de Fútbol. Y bueno, hay que hablar con Robert entonces que organice. Nosotros en el Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay presentamos una nota solicitando y se nos dijo que sí, que se iba a cumplir nuestro pedido, pero hasta hoy, de esto antes de la pandemia fue, hace varios años. Pasaron... Se enfermó seguramente y lo que es más triste todavía, el museo de Arsenio Erico está hecho ruinas. Asiche, el museo hecho ruinas. Ahí reposan los restos de Arsenio Erico. Nosotros habíamos filmado cuando llegaron acá todo eso y cuando se puso tenemos archivo, lamentablemente no preparamos eso hoy, pero esa es una campaña que yo creo que se tendría que impulsar. Así como lo del Estadio Comuneros también. Que es una deuda pendiente. Lo único que conseguimos felizmente fue el CAM, el Centro Acuático Nacional, que se recuperó. Se recuperó después de 25 años de estar dormido, aletargado. Bueno, tantas cosas. Sos un libro abierto y después queremos tener unos minutos con tu señora Jenny, que te acompaña hace 29 años y fruto de esa relación nació una hija, ¿verdad? Que ya dos. Sí. Que ya son bastante grandecitas ellas. Sí. Bueno, decime, la parte, porque se habla de deporte y se asocia directamente con el fútbol, entre paréntesis. Sí. Ya que estamos en el fútbol, ¿cómo ves rápidamente lo de Qatar, este mundial de fútbol? ¿Qué es este mundial? ¿Qué proyecta este mundial y te satisface este mundial? En materia de tecnología es lo máximo. Esos estadios construidos en medio del desierto son casi un milagro, ¿verdad? Impresionantes. Impresionantes, realmente. Tecnología de primer nivel. Yo no estoy de acuerdo con el VAR, así como lo conocemos y como se lo hace acá en Paraguay, pero el VAR de Qatar es otra cosa. Es otra cosa. ¿Y por qué acá se falla, digamos, en ese aspecto? La tecnología no es de primer mundo la que tenemos nosotros. O sea, esto se ha ido experimentando, ¿no? Lo que puso Qatar o lo que la FIFA implementó en Qatar es lo máximo. Ya prácticamente la posibilidad de error
Se puede decir que casi desaparece prácticamente, ¿verdad? Desaparece prácticamente. Entonces se pueden anular goles con situaciones límites extremadamente finas, ínfimas. Porque creo que en el primer encuentro, no sé, me corregí vos, Argentina creo que metió 3 goles que fueron anulados. Claro, y bien anulados, como lo demostró el VAR. Pero uno de ellos, acá el hombro nomás es lo que salió, ¿verdad? Del cuadro lícito de la jugada. Y bueno, ¿eso cómo se demuestra? Con el VAR Qatar. Con el VAR Paraguay, imposible. Imposible. O sea, demostrar eso. Que acá no se puede creer la resultante del VAR acá en Paraguay. Lo que pasa es que los elementos que tenemos no son los que sí hoy día hay en Qatar. Yo no sé si más adelante esa tecnología podrá llegar, se podrá implementar. ¿Cuánto debe costar? Sí, por supuesto. Bueno, decime una cosa, hablé lo del deporte asociado al fútbol, pero en el caso tuyo, durante todos estos años, las disciplinas que vos manejabas o que manejas son otras dentro del deporte, el caso del atletismo, del boxeo, del fútbol de salón, del tenis, del básquetbol. Así someramente, ¿qué épocas o qué momentos, digamos, perduran en tu sentimiento y en la retina de los ojos tuyos, digamos? Porque viajaste mucho también vos, te fuiste a Europa varias veces, me estabas diciendo 8 veces fuiste a Europa. Sí. Y toda América. ¿Y qué percibiste de todo ese, digamos, andamiaje deportivo, disciplinario, y vos estabas ahí presente, y Paraguay en muchos lugares se destacó en el caso del tenis y atletismo también, etcétera, etcétera, que fútbol de salón también, y básquetbol, porque está ese equipo histórico de básquetbol de Paraguay, en fin, todo eso vos pudiste ser testigo de todo eso, ¿verdad? Sí, a mí me tocó la suerte de verle a Edith Núñez, por ejemplo. No era periodista todavía, era muy pequeño, tenía 13 años, estaba por debutar ya, y me iba mucho detrás de mi padre a las canchas. Y la satisfacción más grande como hincha me la dio ese equipo de básquetbol de 1962, campeón sudamericano. ¿Y en qué circunstancias? Paraguay perdía todo el partido con Brasil. En los 3 segundos finales, Edith Núñez marca un doble, cambia la suerte del partido, gana Paraguay por un simple y sale campeón. Esa fue la alegría máxima como hincha todavía. Como periodista, gritar a 22.000 kilómetros de distancia, Paraguay campeón mundial por primera vez. Fútbol de salón en Australia. ¡Qué fabuloso! ¿Cómo fue eso? 1988, le ganamos a Brasil 2-1. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo exteriorizaste ese contento? Y una de las cosas que me recuerda a mi esposa es que yo dije, ahora sí puedo morir tranquilo. Así. ¿Qué hubiera pasado si te hubieras muerto ahí? Me dice. Bueno, pero yo quiero hablar con tu esposa, Pedrito. Vos sabés que lamentablemente el tiempo es tiránico, es tirano en los medios de comunicación, pero vos sos un libro abierto, no hicimos ni el 5%, no dijimos ni refrescamos el 5% de toda tu trayectoria de rotero. En fin, tenés que volver, Pedrito, porque sos grande, se te quiere mucho, sos una persona que al frente de Corporación Deportiva Fénix, que tiene creo que 88 años, ¿verdad? Vamos hacia el 88, son 87 cumplidos. ¿Y cuándo es 88? ¿Cuándo es? El 16 de noviembre próximo, hace poquito completamos 87. O sea que falta un año para el 88. Sí. 88, yo ya quiero que sea, 88. Pero, y siempre está ahí el digamos, la imagen de tu padre. Vos lo seguís recordando todos los días a tu padre, porque Corporación Deportiva Fénix creo que abre recordando a don Julio del Pueblo, don Pedro García, ¿verdad? ¿Es así? Sí. Lo tengo presente siempre, y sobre todo en la guía que nos marcó y el derrotero, el camino, porque él tenía una filosofía de trabajo
de dar cabida a todos los deportes, no solo al más importante, que cae de maduro decir que es el fútbol, sino nos enseñó la vocación polideportiva de acompañar todo el espectro de espectáculos que tienen que ver con alguna actividad del músculo. Muy bien lo que decís, digamos, y bueno, Víctor Pecci también lo acompañaste, esta otra gran figura del boxeo nuestra. Juan Carlos Jiménez. También. Sí. Y a este otro tenista, ¿cómo que se llama? Ramón Delgado. Ramón Delgado. Y tenemos ahora las generaciones nuevas del tenis. Sí, tenemos a Dani Vallejo, que está ya con su primera final profesional cumplida. Este último fin de semana perdió la final, pero ya está entrando entre los 700 mejores del mundo, 700, con 18 años. 700 mejores del mundo. Y número 1 juvenil. Número 1 del mundo juvenil. Sí. Bueno, tiene el respaldo directo del padre también, que es... El padre es impresionante. Mira, hay un paralelo entre Víctor Pecci y Dani Vallejo. Sí. Los papás influyeron muchísimo. Sí. El doctor Pecci, Jorge Pecci, el papá de Víctor, le daba la llave del auto a Víctor para dar una vuelta a la manzana si hacía media hora de frontón. Sí. En el Centenario. Y el papá de Dani Vallejo, Gustavo, es un estudioso, busca por todas las formas cómo hacer para orientar de la mejor manera a su hijo, y a dónde llegó a concretar que la academia de Rafael Nadal lo enrole. Y hoy día toda esa infraestructura importantísima, en el momento en que Rafa Nadal justamente está a punto de dejar la carrera de atleta para convertirse en emprendedor y guía de nuevos talentos, él está allí al lado de las máximas figuras españolas. Y todo esto nos recuerda en esa película la historia de estas hermanas Williams del tenis también, claro, ¿no? Serena y Venus. Que habrá visto este señor varias veces, ¿verdad? Para tratar de emular algo ahí. Bueno, muchísimas gracias, Pedrito García, muchas gracias. Una leyenda viva en todos los aspectos, ¿verdad? Tenés mucho todavía, porque vos tenés 74 años, pero tenés 20 años más de actividad todavía, me dicen. No sé si tantos, pero que... Y te cuida tu señora. Mucho, Jenny muchísimo. ¿Te cuida mucho? Muchísimo. Y yo la conocí a ella gracias al deporte también. Porque ¿en un avión la conociste? En un avión. Copa Davis, Paraguay con España. Nos condenaron a jugar en campo neutral. ¿O te condenaron a ella? No, para mí fue una bendición, pero al tenis paraguayo le resultó una sanción por los incidentes que hubo en el match previo Paraguay-Estados Unidos en el Yacht Golf Club paraguayo. Entonces se mantuvo el resultado porque habían pedido los Yankees que se anule el partido, y se le sancionó a Paraguay quitándole la localía de la siguiente etapa, que era contra España, y debía hacerse acá. Bueno, se marcó Caracas, yo fui para cubrir. En el vuelo en Lima se sube esta señora Jenny Maestre, que va a estar con nosotros ahora. Se sube la señora que va a estar ahora acá sentada dentro de un rato. Bueno, y pasaron 29 años, ¿verdad? 29 años, bueno. de matrimonio, pero 6 más de aquel episodio del conocimiento en un avión. Entonces, 6 más. Sí. O sea que ustedes tienen 35 años de relacionamiento. Sí. Primero solo por carta. En esa época no había internet, no había celulares. $4 por minuto costaba la llamada telefónica internacional. Y te obligó a colgar la soltería también. Exactamente. Yo no perdí el último vagón del tren, sino que conseguir reengancharme, porque ese vagón se soltó de la locomotora y se volvió a reenganchar, y entonces ahí fue la mía. Bueno, Pedrito García Garoso con nosotros, ¿verdad? Pedrito García Garoso, exactamente, que acá nos trajo nos trajo deportistas del Paraguay, una memoria y rescate también muy interesante.
Y acá hay otra revista más que nos trajo Pedrito. Deportistas del Paraguay, Memoria Rescate, publicación que responde a que los verdaderos próceres que son protagonistas en sus páginas merecen ser identificados. Muchísima gente que pasó por el deporte en general y tiene que ser, por supuesto, recordada. Y bueno, apreciados amigos, colegas, enaltecidos todos ellos acá en esta colección de deportistas del Paraguay, Memoria y Rescate de Pedro García Garoso. Número 5 es esto. Sí, porque fue una serie publicada por el diario ABC Color con editorial sí. El Lector, sí. De varias publicaciones. Esta fue la quinta y Pedro Servín Fabio se encargó de hacer el trabajo sobre fútbol y a mí me tocó el resto de los deportes, o los que despectivamente a veces se califican como menores, pero que yo digo que son los deportes menores los que nos dan las alegrías mayores. Muy bien, deportes menores que dan las alegrías mayores. Lo de Odesur no tocamos. Y la nueva titularidad del Ministerio de Deportes. ¿Está bien ese nuevo ministro joven? A ver, sí. ¿Es emprendedor? Sí. Diego Galeano Harrison fue un excelente tenista. Sí. Él podía haber seguido la carrera profesional, pero eligió la otra alternativa que se abre a los atletas, que es hacer deporte en universidades y forjarse una carrera con cimiento académico. Él en los Estados Unidos, sí. Nada más y nada menos que en la Baylor University, sí. Consiguió 2 graduaciones académicas. Y aparte, ser integrante del dúo número 1 de los Estados Unidos en el tenis universitario con un compañero. Qué bueno, che, qué bueno lo que entonces decís. Llega acá, sigue jugando tenis, pero ya solamente integra el equipo de Copa Davis, sí. No abraza el profesionalismo, sino que abraza las carreras sí. Para las que se capacitó, dirigiendo una cadena de farmacias. Sí. Ahí entra en la dirigencia, sí. Hace conscripción, pero a la velocidad del rayo, en la Asociación Paraguaya de Tenis, dirige a la zona de atletas juveniles. Imagínate, uno de ellos, ¿a qué llegó? Número 1 del mundo, sí, juvenil, sí, Dani Vallejo. Dirige esa área, el departamento de formativas de la Asociación Paraguaya de Tenis, y ahí es llamado para ocupar el cargo de ministro de Deportes. Alguien que mamó como atleta, vivió como dirigente, una función en la que es muy importante, más que político, por más que sea un cargo político, ser deportista y conocedor del deporte. Bueno, lo que no es privilegio de muchos, ¿verdad? Claro, que llegaron a ese cargo. Y puso allá arriba el Odesur hecho acá. Con el merecimiento también indudable de la dirigencia olímpica encabezada muy brillantemente por Camilo Pérez López Moreira, que ahora se multiplica con 4 eventos en el lapso de 3 años. Hicimos Odesur este año, desde los próximos días ya, desde el 6, tenemos los Juegos Escolares Suramericanos, nuevamente en Asunción. En el 2024, los Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales. Y en el 2025 acabamos de ganar esa sede, sí. Los Juegos Panamericanos Juveniles. Y bueno, realmente una proeza todo esto. Bueno, muchas gracias, Pedrito García. Dije bien, ¿verdad? Pedrito García.